Ahora sí. Ahora sí. Vale, estamos grabando. Perfecto, para los que no podían estar. Espera. Vale, ahora sí. Tenemos los clavos hincados. También es un instrumento que tiene su punto al final, pero tiene un propósito distinto. El clavo no está para ir pinchando a las personas. Eso esperamos, ¿no? No uses un clavo para eso. El clavo está para fijar algo. Tú le das y de ahí no se mueve, ¿vale? Lo unes con otra cosa. Entonces tenemos que entender que a veces la palabra de este libro nos van a pinchar, nos van a molestar. Son cosas que son incómodas, pero otras veces nos van a dar estabilidad, nos van a dar firmeza. Entonces me gustan estas dos imágenes para comentar un poco sobre el contenido del libro, que es lo que quería hacer en este día. Así que vamos a empezar con dónde empieza el libro. ¿Dónde empieza el libro? Bueno, la primera parte del libro directamente nos saltamos a ese discurso y claramente tenemos aquí unos aguijones, unas cosas que nos molestan. El libro empieza hablando de esta vanidad. De vanidades todo es vanidad, y dice así el versículo 4: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Tenemos aquí varias lecciones de la naturaleza y vemos, muchos comentan, ¿no? El ciclo del agua. ¿Habéis aprendido del ciclo del agua en el cole? ¿Recordáis? Igual hace mucho tiempo, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Cómo funciona el agua, ¿no? Esos ríos, hay ríos potentes que van hacia el mar, pero no se llena el mar. ¿Por qué no? Por la evaporación. El agua evapora, es un proceso constante de evaporación con el sol, y ahí las nubes forman las nubes van sobre la tierra, y allí descarga la lluvia, y allí tenemos otra vez más el ciclo que empieza otra vez. Qué interesante todo este sistema que Dios ha creado. Pero desde el punto de vista del sabio aquí, lo que estamos viendo es un poco, vamos a decirlo en términos de una gran máquina, una máquina impresionante que va funcionando y no precisa de la atención del ser humano. Nosotros, ¿qué pintamos en todo este proceso? ¿Qué pintamos nosotros en el sol? En estos, desde nuestro punto de vista, ¿no? El sol se levanta, cruza y da la vuelta por la mañana, y ahí está mañana por la mañana para volver a salir. ¿Qué pintamos nosotros en esto? Yo creo que los políticos piensan que de alguna forma que influyen en este proceso, pero no es verdad. Todo esto funciona y nosotros nos creemos más importante de lo que somos. Pensamos que hacemos más de lo que realmente hacemos. El punto es que empieza a desarrollar este pensamiento de que realmente nosotros no logramos controlar lo que está pasando en esta vida. Nosotros somos, no sé, personajes, caracteres, o sea, actores en este escenario, pero sinceramente nosotros no somos el centro de atención. Nosotros prácticamente no tenemos papel en todo lo que está pasando. Nos creemos grandes, importantes, pero sinceramente no lo somos. No somos tan importantes. Primeramente lo establece con esta poesía del ciclo, y luego después empieza a hablar de lo que es el lugar del hombre, en los versículos 8 al 11.
Y realmente dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esa es una de las frases famosas del libro. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo el mundo ha escuchado esta frase, incluso los que no han leído la Biblia. Igual ni saben que viene de la Biblia. Pero nosotros a veces pensamos que tenemos una idea genial. Recuerdo hace años, tuve una idea genial, una ilustración que me vino a la mente. Hice una ilustración de un niño que estaba jugando con una pelota, rompió el cristal y ahí pues fui al Evangelio y hablé de cómo nosotros hemos roto nuestra relación con Dios y que por mucho que nosotros nos portemos bien, eso no arregla lo que es esa ventana rota. Estaba muy contento con mi ilustración y este verano estaba hablando con mi padre y mi padre de repente empieza a comentar, sí, ¿te acuerdas de cuando en las clases que yo di la ilustración? Y empieza a contar esa ilustración y de un niño que había tirado una pelota, había roto la ventana y que... Claro, yo estuve en esa clase con mi padre, pero se me había olvidado por completo. Y yo pensaba que había inventado una historia tan chula y resulta que mi historia realmente era la historia de mi padre con algunos cambios. Yo creo que la mía era un poco mejor, pero realmente la mía era calcada a la historia de mi padre, prácticamente. Qué interesante. Muchas veces pensamos que tenemos una idea nueva. Si empezamos a buscar, veremos que ya se ha pensado. No hay nada nuevo debajo. Y nosotros queremos hacer cosas nuevas, ser únicos. Yo soy el único en el mundo que ha pensado en esto. Pues no lo seré, no lo seré. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo puse esta imagen del escenario porque como que nosotros pensamos que somos el centro del universo, pero cuanto más vivimos y más notamos que realmente no lo somos. En el campo académico, tengo que admitir que es algo frustrante porque tienes que tener ideas nuevas y luego tienes que hacer investigación. Y cuando haces investigación, te das cuenta de que tus ideas nuevas ya los escribieron hace 200 años y que está publicado en un libro. Y yo pensaba que era tan novedoso y resulta que no, que estaba ahí. Empezamos con este aguijón que realmente molesta en la vida, esa imposibilidad de controlar. En segundo lugar, Salomón empieza o continúa con este pensamiento de la búsqueda del hombre de encontrar satisfacción en esta vida, algo que realmente puede traer satisfacción para el ser humano. Y es curioso porque empieza a buscar, he puesto aquí la búsqueda de significado, o sea, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que realmente nos puede llenar? Y encontramos que el rey dice, mira, yo empecé con la sabiduría, yo pensando que me podría hacer más sabio y así sentirme realizado, pero realmente tampoco me llegó a satisfacer. Vemos en el capítulo 2, empieza a hablar del placer y buscando en el placer, pero el placer también le llegó a dejar vacío. Habla a continuación de los logros. Fíjate, todo lo que podría haber o lo que hizo Salomón, todas las construcciones que hizo, las maravillas del mundo, tenía riqueza, mucha riqueza, para construir y hacer casas, hacer jardines, hacer cosas preciosas. Y aún así no sentía realizado realmente, no encontraba esta satisfacción. Incluso en el versículo 8 habla de las riquezas. Teniendo dinero, si tuviéramos todo el dinero del mundo, pensamos nosotros que estaríamos contentos, ¿verdad? Nosotros pensamos que si tuviera un poco más, si tuviera 1 millón de euros, bueno,
2 millones, porque 1 millón se va rápidamente. Bueno, venga, ya que estamos 3 millones. Si tuvieras 3 millones, ya estaría contento, no querría nada más. Lo curioso es que, búscate, hay personas ahí que tienen 3 millones y 5 millones y 10 millones. ¿Y qué están haciendo? Buscando más. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay realmente termina de satisfacer al ser humano. Todo, incluso lo mejor que tenemos, siempre de alguna forma queremos más, deseamos más. Y eso es una lucha constante del ser humano. Es un peligro del ser humano porque recuerdo hace años estaba un poco molesto porque para mi hijo, que tenía 14, 15 años, en el cole pusieron una película. Y la película era no buena. Era una película de un chico que empezó con la droga y, y empezó con droga ligera, digamos, bueno, empezó con la cola, esnifando cola, y de allí pasó a drogas más fuertes y yendo más y más y más fuerte y llegó a estar en la ruina total. Y de allí salió. Ahora, no salió gracias a Dios, o sea, es una historia de este chico que superó esa situación terrible. Pero mi problema con la historia no era el tema de hablar de las drogas con los jóvenes. Yo creo que es importante primeramente que nosotros en casa hablemos con nuestros hijos en cuanto a este mundo y todo lo que hay, las tentaciones que hay en este mundo. También tengo que admitir que a veces con nuestros hijos los vemos tan pequeños que no imaginamos que a esta edad ya en el mundo esto está en su entorno, que a veces pensamos que es para más tarde. Y no está mal que el cole también esté involucrado en ese proceso de educar a los niños en cuanto a las drogas. Pero el problema era que la película realmente, la primera parte de la película mostraba a este chico como tenía todo era bueno. O sea, tenía a las chicas más guapas, estaba sexualmente activo, estaba haciendo y tenía dinero, tenía todo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué dice el joven cuando ve esto? Dice, yo si empiezo, yo voy a tener todo lo bueno y voy a parar y no voy a llegar a tan lejos como hacía él. Eso es lo que dice todo. Yo creo que nadie entra en la droga pensando, yo voy a tocar fondo aquí. Yo voy a arruinar mi vida y voy a llegar a incluso, a lo mejor morir de una sobredosis o algo. Nadie piensa así, todo el mundo piensa igual. Yo voy a entrar y voy a tener diversión, todo lo bueno y voy a saber parar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las drogas claramente nunca satisfacen. O sea, la experiencia de los que están en este mundo, y gracias a Dios no he estado en este mundo, pero dice, la primera experiencia nunca vuelves a tener esa misma experiencia. La segunda siempre no llega a donde estaba en la primera, y dice, cada vez menor. Y siempre van buscando, cambian de droga, buscando otra vez aquella experiencia primera. Y lo triste es que es como una esclavitud, es como una cadena que empieza a retirar y la persona, si no es por la gracia de Dios, termina en la ruina total. Pero eso es el pensamiento de aquí, que incluso no tienes que entrar en la droga para entrar en ese bucle, en ese ciclo, ¿no? Podemos ir buscando algo para satisfacer el alma cuando realmente todo lo que hay debajo del sol no satisface permanentemente al alma, siempre nos deja buscando más. Bueno, ya tenemos 2 aguijones y no hay 2 sin 3. Entonces, el tercer aguijón, el final del capítulo 2, el gran aguijón, la muerte. Dices, qué mal, ¿no? Vivir en un mundo donde realmente no controlas. Qué mal vivir en un mundo donde tampoco las cosas terminan de satisfacernos
completamente, pero peor aún, llega el momento de la muerte. La muerte puede llegar en su momento que por lo menos imaginamos que es el momento apropiado, cuando tengas 90 años, 100 años, 110 o algo así. O la muerte puede llegar en cualquier momento. En la flor de la vida aparece la muerte y de repente todo lo que tú has hecho desaparece. Ese es el gran aguijón, el aguijón que molesta a cada ser humano, el pensamiento de que aunque viva mucho tiempo, tengo que morir. Aunque haga grandes cosas, tengo que morir. Y encima soy consciente de que podría incluso morir antes. Sabemos las enfermedades que nos dan miedo, ¿no? La palabra cáncer, qué terrible esta palabra, ¿no? Sí, tiene muchos tratamientos, sí, pero muchos viven con miedo terrible de lo que sería ese cáncer, que bien hay cánceres que por comportamientos humanos te abres la puerta o tú abres la puerta a este cáncer, pero hay otro cáncer que sin hacer nada tú está programado en tus genes y tu cuerpo puede desarrollar este cáncer. Qué terrible este pensamiento, ¿no? Y lo expone aquí como una realidad de la vida, que tenemos que morir, y no solo morir, sino lo que viene después de la muerte, el olvido. Siempre queremos pensar, ¿no?, que nos estamos dejando nuestra marca en este mundo y no morimos, y menos mal que no lo vemos, pero la vida continúa sin nosotros. Alguien muy famoso a lo mejor hacen ese minuto de silencio. ¿Se va a hacer para siempre? No, la vida continúa. Y ahí volvemos al primer aguijón, que es este ciclo que realmente no controlamos esta vida. Bien, estos son los primeros temas. Con esto llegamos casi al final del capítulo 2. Y es por eso que mucha gente lee el capítulo 1 y 2 y cierran el libro y dicen, ese libro no me gusta. Este libro es un libro pesimista. Es que este libro es terrible. Pero este libro es un punto, es un aguijón que nos molesta. Pero nos molesta ¿con qué propósito? Para llevarnos a alguna parte. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva el libro? Bueno, pregunto primero, ¿cuál es la reacción natural de darte cuenta de que vives en un mundo que realmente no controlas tanto? O sea, no eres el que realmente lleva la rienda de este mundo y que las cosas nunca terminan de satisfacernos el 100% y encima sabemos que tenemos que morir. ¿Cuál es la reacción natural frente a este escenario? ¿Cómo reaccionamos? Una depresión, ¿verdad? Eso sería lo más normal que podríamos esperar en esta situación. Y efectivamente, cuando leemos aquí, dice así en el versículo 17, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, Salomón escribiendo dice, mira, cuando contemplo esto, lo más normal es decir, odio esta vida. Es esa palabra, ¿no? Fastidiosa, que realmente la reacción natural es una reacción de depresión, de rechazar. Y sin embargo, como he puesto aquí, hay dos reacciones. Cuando leemos el texto, nos llama la atención porque justo después de leer esto, aborrecí por tanto la vida, a continuación dice en el versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma ¿qué? Se alegre. O sea, ¿cómo? O sea, Salomón dice,
vivimos en un mundo donde no controlamos las cosas, donde no sentimos satisfechos completamente y encima tenemos que morir. ¿Y sabes lo que debería ser nuestra reacción? Debería ser gozo. Deberíamos vivir con gozo en esta vida. Ahora, este es el momento que decimos al rey, no entiendo. ¿Cómo vas a vivir con gozo en un mundo tal como tú lo has descrito en los primeros dos capítulos? Y esto nos lleva al capítulo más importante del libro, el capítulo 3. El capítulo 3, los que leen los primeros dos y paran, han hecho mal, porque el capítulo 3 es sumamente importante en todo este contexto. ¿Qué tenemos en el capítulo 3? Bueno, si volvemos a los aguijones, he puesto aquí la imposibilidad de controlar esta vida, la imposibilidad de satisfacerse en esta vida, la imposibilidad de preservar esta vida. Los aguijones, en el capítulo 3 tenemos los clavos presentados. ¿Cuáles son los clavos? Bueno, el capítulo 3 empieza con una gran poesía sobre el tiempo. Esa poesía dice, todo tiene su tiempo y todo lo que hay, o todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Ahora, volvemos a este pensamiento de que nosotros sentimos que podemos controlar, pero realmente no estamos en lugar de controlar lo que está pasando en este mundo. Pero aquí empieza con esta poesía y empieza a hablar de los tiempos. Y empieza con estas palabras, tiempo de nacer y tiempo de morir. Paramos ahí. ¿Tú controlaste el tiempo de nacer? Yo tengo una buena fecha de cumpleaños. Yo nací el 1 de enero. Así que cada vez que en internet te piden el cumpleaños, yo bajo y digo, 1 de 1, es muy fácil. Cuando tengo que poner lo de Maribel, tengo que bajar noviembre, siempre abajo. Y luego el 16, bastante para abajo. Y luego el año, bueno, el año está ahí mismo porque no somos viejos. No, cada vez me toca mover más para encontrar nuestro año. Que sientes que dices, ¿por qué estoy moviendo tanto para encontrar mi año de nacimiento? Llegará el momento que ya no está tu año ahí y ya sabes que está mal. Yo tengo un buen cumpleaños, fecha muy así, perdón. ¿Qué hice yo para nacer ese día? O sea, incluso lo controlaron mis padres. Mis padres, no, o sea, el bebé nace más o menos después de 9 meses, pero nunca sabes si va a ser... O sea, el bebé nace cuando llega su momento para nacer. El tiempo no está en nuestras manos. Y el día de la muerte, estamos en una cultura en que nos están diciendo que deberíamos tener ese control. Deberíamos poder decir, yo quiero morir hoy. Es un momento difícil, es un momento peligroso porque Dios ha establecido los tiempos. Incluso las personas que hacen esto, lo que están diciendo es que Dios ha dicho que voy a morir pronto y yo quiero tomar esto en mis manos y decir, no, el mes que viene no, hoy voy a morir. Nosotros realmente no tenemos el derecho de controlar o no podemos controlar estos aspectos. Pero ¿quién controla todo esto? ¿Quién quién controla el momento de nuestro nacimiento? Dios. ¿Y el momento de nuestra muerte? Dios. Y miramos esta poesía. Y todo lo que vemos aquí, un tiempo para plantar, un tiempo de arrancar lo plantado. ¿Quién estableció los tiempos para sembrar y para cosechar? Oye, Rosa, tú sabes de todo esto. Estaba pensando que voy a plantar tomates. ¿Qué tal si planto tomates la semana que viene? No, pero yo no quiero tomates en verano, yo quiero en invierno. Ahora, yo puedo hacer mi invernadero o algo así, a lo mejor puedo hacer algo para hacer los tiempos
jugar con esto, pero los tiempos están establecidos y no soy yo, es que Dios ha establecido todos estos tiempos. Y la poesía continúa así y leemos toda esta lista y lo que tenemos que reconocer es que todo esto está fuera de nuestras manos, pero ¿quién es el que tiene todo esto en sus manos? Es que Dios es el que controla todo. Qué interesante. En el versículo 11 nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios. Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Resulta que la razón por la cual la riqueza, los logros en la vida, la sabiduría, la razón por la cual no nos termina de satisfacer es que resulta que Dios nos ha creado con la eternidad de nuestros corazones. Y lo material desaparece dentro de este agujero y realmente lo que no nos satisface es porque nosotros no fuimos hechos para estar satisfechos en un mundo material. Y así establece ese pensamiento, dice en el 11, dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios es incluso más grande de lo que somos capaces de comprender. Y luego después dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de todo su labor. Ese pensamiento que Dios nos ha creado de tal forma que podemos involucrarnos en hacer el bien, que realmente este es el propósito, y dentro de lo que es el contexto de Dios, de alguna forma podemos sentir que estamos cumpliendo con nuestro propósito. Podemos sentir satisfacción en la persona de Dios. Bueno, continúa así y luego después en el versículo 16 vuelve al tema de la muerte. Dice, vid más debajo del sol, en lugar del juicio, ahí impiedad, en lugar de justicia, ahí iniquidad. Y luego después toda esta injusticia nos lleva al tema de la muerte. Versículo 20 dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ahí tenemos el tema de la muerte que viene para el ser humano. Pero a continuación dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ese pensamiento de que esta vida termina, efectivamente, y parece que la muerte es igual para todos, que el cuerpo se deshace igual que un animal, el cuerpo humano y el cuerpo animal. Si nosotros tratamos al cuerpo humano con más respeto y ya lo ponemos en un cementerio y lo controlamos, pero tenemos que reconocer que el proceso de la muerte es igual. Pero dice, pero resulta que hay una realidad de que hay una parte del hombre que no muere. Y cuando el cuerpo muere, esa parte sube arriba y tiene que dar cuentas ante Dios. Ese es un gran tema del libro, el gran juicio final para cada ser humano. Cada uno un día estaremos de pie ante Dios para rendir cuentas en cuanto a nuestra vida. Y como nos describe en Apocalipsis, en este momento o vamos con nuestras obras y cuidado, porque ninguno de nosotros hemos hecho más bien que mal desde la escala, desde el punto de vista de Dios. En la escala de Dios no hemos hecho más bien que mal. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. O vamos con nuestras obras, que cuidado, el resultado siempre será el infierno, una separación eterna de Dios, o vamos por los méritos de Cristo, por el libro de la vida, el libro del Cordero, todos los que han puesto su fe en Cristo, sus nombres están escritos y un día se presentarán ante Dios
y ellos no tendrán que pagar por sus pecados porque Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Él pagó ya el precio de su pecado y por lo tanto ellos no tendrán que enfrentar ninguna condenación porque están en Cristo Jesús. Así que tenemos el pensamiento del gran juicio, pero vemos como todo esto nos da estabilidad en la vida, porque decimos, este pensamiento, sí, hay una muerte, esta vida termina, pero mi alma no termina. Yo continúo. Y lo que hay al otro lado, cuidado, no es lo mejor para todos, porque hay muchos que al otro lado tendrán que dar cuentas ante Dios porque no han querido poner su fe en Cristo, porque han querido continuar adelante con sus buenas obras o con su espiritualidad o con lo que sea. Y para ellos lo que queda al otro lado de la muerte es la segunda muerte, es algo incluso peor. Pero para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿la muerte qué es? Una graduación. Qué bien, ¿no? Terminas el cole, terminas la universidad, y tienes una graduación. Ya no tienes que ir a clases más, ya no tienes que estudiar, ni trabajar, ni... Bueno, no es así, ¿no? Porque luego después tienes que trabajar de verdad. Pero ese pensamiento de en la graduación y al otro lado tenemos esa comunión con nuestro Dios eternamente. Esto es un clavo que tenemos en la vida. Por lo tanto, puse esta imagen que hice esta foto aquí arriba en el monte, un día que llevé a mis hijos y acampamos en la montaña. Esa foto es de una mañana gris y terrible, una mañana triste para los que estaban abajo en el pueblo. Esto está mirando hacia Maimó. Pero ¿veis todo ese mar de nubes? Cuando bajabas del monte, era un día de estos así muy tristes, que las nubes, no ves el sol, estás ahí a ver si va a llover hoy y tal, pero desde arriba, desde el monte, era una mañana increíble, unas vistas preciosas en esta mañana. Hay una realidad que sabemos, pero a veces se nos olvida. Cuando nosotros no vemos el sol aquí abajo, el sol sigue brillando como siempre, solo que nosotros no lo vemos. Y esto es un poco lo que tenemos en este libro. Tenemos esta visión que dice, oye, estos aguijones nos están molestando, pero muchas veces nos molesta porque realmente estamos viviendo el mundo debajo del sol. Estamos mirando el mundo aquí abajo, pero realmente lo que hace el capítulo 3 es que abre un poco el libro y nos permite contemplar la vida más allá del sol. El resto de la vida que cambia totalmente la forma en que vivimos en este mundo. Ahora, pregunto, si yo pongo mi fe en Cristo, confío en Dios, ¿significa que el mundo ya no es vanidad para mí? ¿Ya no hay vanidad para mí? No, yo sigo viviendo en el mundo de vanidad. Yo sigo sin poder controlar todas las cosas en mi vida, pero conozco al que sí que controla las cosas y eso me da una tranquilidad increíble. Yo sé que cuando me pasan cosas inesperadas, yo sé que hay alguien que está por encima, que controla y lleva todas esas situaciones. No quiero decir con esto que si me pasa algo malo, Dios estaba ahí en el cielo diciendo, voy a darle a David un día malo. Pero lo que quiero decir es que incluso cuando tengo un día malo, tengo malas noticias, Dios está presente conmigo, no me abandona nunca. Y Él es capaz de coger lo malo que me pasa, e incluso utilizarlo para bien.
eso me permite vivir dentro de la vanidad de otra manera, con gozo, que por cierto, Salomón repite este pensamiento una y otra vez en el libro de disfrutar de la vida, y todo está vinculado con Dios. Todavía vivo en un mundo en que tengo que luchar con esa satisfacción. Tengo que luchar porque a veces no me siento realizado. Deseo más, pero tengo al Dios que puede suplir todas mis necesidades en Cristo Jesús. Mis necesidades, eso es lo importante, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos necesidades y a lo mejor lo que nosotros vemos como necesidad, Dios dice, bueno, no es necesidad. Yo te doy lo que necesitas, incluso Dios muchas veces nos da mucho más allá de lo que necesitamos, pero no siempre nos da todo lo que queremos, porque a veces lo que queremos tampoco es bueno para nosotros. Pero eso me permite también vivir en este mundo. Y finalmente, ya hemos hablado de la muerte y saber que al otro lado de la muerte tengo comunión con Dios, el Dios que me ama y me ha salvado, me permite vivir incluso con esta vanidad de otra manera, incluso con gozo. Muchas veces lo he contado que mi abuela era la única mujer que he conocido en la vida que podía hablar de la muerte y no sonaba para nada malo. Cuando me iba para el verano para trabajar en un campamento, me llama y me dice, David, cuando vuelvas seguramente no voy a estar, porque seguro que voy a estar con el Señor. Así que me despido ahora porque a lo mejor ya no estoy. Y era tan natural la manera que afrontaba la vida, incluso contemplaba la muerte. Y luego incluso al final estaba un poco enfadada porque fue a la revisión médica y el médico le dijo, estás en perfecta salud. Y se enfadó porque dice, todos mis amigos ya están con el Señor. ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí todavía? Pero tenía esa visión que realmente tenemos aquí en el libro, esa visión de que la muerte no es para temer. Sí, un momento era un aguijón que nos empujaba, pero de repente vemos esa misma vanidad desde otra perspectiva e incluso lo podemos contemplar con gozo. Y de hecho, cuando cayó enferma mi abuela, era como, no sé, era una gran noticia para ella. Estaba tan contenta que me han dicho que voy a morir. Han dicho que ha llegado el momento, que voy a ir con el Señor y no quiero que estéis tristes, o sea, era una cosa muy, muy preciosa. Bueno, esa es la conclusión que nos da en el 3:22 y repite a lo largo del libro ese pensamiento de que tenemos que aprender a disfrutar de esta vida, disfrutar incluso de esta vida de vanidad, porque Dios nos ha dado esta vida y quiere que aprovechemos esta vida. Esta vida tiene sus oportunidades que son únicas. Así que vamos a aprovechar esta vida. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se aprovecha esta vida? Pues en la sección que desde el 4 hasta el 11, básicamente tenemos consejos y nosotros no vamos a tomar el tiempo de entrar en todo esto. Hace tiempo nosotros sí que lo estudiamos juntos, pero si miramos el libro básicamente, cada sección empieza con males, cosas en este mundo que vemos que están mal, que no funcionan como debería funcionar. Luego, a continuación, tenemos una sección que nos habla de sabiduría, consejos de lo que debemos hacer en esta vida. Y finalmente, cada pasaje termina con ese gozo que tenemos. E incluso propongo que estas tres secciones también van en la misma dirección de hablar del control imperfecto del ser humano, la satisfacción imperfecta del ser humano y la muerte y el olvido. Cada sección corresponde a estos aguijones que habíamos visto. Y esto nos lleva a lo que es la gran conclusión, donde el sabio resume el libro. Dice, bueno, yo sé que algunas cosas han sido difíciles de entender y a lo mejor alguien se ha despistado por el camino, así que vamos a resumir todo lo que hemos
estado diciendo. El fin de todo el discurso oído es este. Muy famoso este texto, lo conocemos, ¿no? ¿Qué es el fin del discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el fin del hombre. Dices, bueno, ¿cuál es el resumen de la sabiduría? O sea, ¿cómo tenemos que vivir en este mundo llena de vanidad? ¿Cómo tenemos que vivir en cuanto a las cosas, los males que encontramos en esta vida? Dice el rey, muy fácil. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Aquí hablamos de reconocer la autoridad de Dios tanto en nuestra actitud como en nuestras acciones. La Biblia siempre empieza en esa dirección, ¿no? La actitud, o sea, lo interior y también lo exterior. Dios no busca simplemente lo exterior. Dios no busca una fachada. Dios no quiere una casa limpia por fuera, pero por dentro no quieres imaginar lo que hay dentro de esta casa. Así lo hablaba con los fariseos, porque ellos decía, vosotros limpiáis lo de afuera de la taza, pero por dentro, tú no quieres beber de allí. Dios no busca fachadas, Dios no busca hipócritas, Dios busca personas que han sido transformadas desde adentro hacia afuera. Dios quiere la parte de afuera también, pero quiere la parte de adentro. Así que realmente lo ponemos en este contexto y el resultado de temer a Dios y guardar sus mandamientos debe ser una vida de gozo, una vida que realmente sentimos ese gozo profundo, no ja, 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 ji, me río todo el día, sino ese estable, ese carácter que realmente no nos sorprende para nada cuando leemos en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fíjate, en el mundo de vanidad, paz, y así continúa la lista de este fruto del Espíritu. Bueno, este es un poco del resumen del contenido de Eclesiastés y qué precioso mensaje. Es un libro que verdaderamente necesitamos. Ahora, cuando terminamos, vamos a hablar de Eclesiastés y bueno, igual lo hago la semana que viene. El siguiente tema que quiero tratar es festivo. En la próxima sesión. Quiero hablar de Eclesiastés y Cristo. Porque cuando leemos el libro no vemos a Cristo a primera vista. Pero Cristo es muy importante en este libro y quiero establecer este pensamiento de Cristo en Mesías, ¿vale? Así que luego después tenemos que hablar de Cantar de los Cantares, hablaremos también de esto y hablaremos de Cristo en Cantar de los Cantares. Y luego vamos a volver atrás y vamos a hablar de Cristo en Job y Cristo en Proverbios. Y los domingos estamos viendo Mesías, Cristo en los Salmos. Así que así vamos a completar el pensamiento de lo que estamos viendo aquí. Muy bien, para terminar hoy, estamos muy contentos de ver a todos que estáis conectados. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hoy, algo que quisierais preguntar rápidamente. Sí, Nidia. Desde la semana pasada, bueno, leía en 7.1, mejor es la buena fama que el buen cuento, y mejor el día de la muerte que el día de la vida. Llama la atención, ¿no? Mucho. Sí, llama la atención. Tengamos en cuenta de que el capítulo 7 es sabiduría, nos está dando consejos y está hecho para llamar la atención. Recordamos como Cristo en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Sí, o sea, para el mundo de aquel entonces sobre todo, y sigue siendo así hoy en día. Bienaventurados los ricos, por supuesto. El que tiene mucho dinero ha sido bienaventurado por Dios. Ese es el pensamiento común, ¿no? Cristo dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados, y habla de cosas que decimos,
se equivoca, ¿no? No puede ser. Realmente incluso hay un tema interesante. En Eclesiastés 7 hay el mismo número de pensamientos que hay en el Sermón del Monte. O sea, es como si Jesús hubiera desarrollado el Sermón del Monte como un reflejo de Eclesiastés. Y entonces, lo que dice aquí, a primera vista, parece que está al revés. O sea, mejor el día de nacer que el día de morir, parece. Y sin embargo, el pensamiento es, cuando una persona nace, nunca sabe lo que va a pasar con esta vida. El día que nació Hitler, os prometo que sus padres lo celebraron, ¿no? Sus padres, un niño, estaban contentos. Si llegan a saber lo que era capaz de hacer este bebé suyo, qué terrible, ¿no? Y sin embargo, el día de la muerte está completo. O sea, no todo lo que ha hecho hasta ahí. Y no puede cometer un fallo. A veces hay personas que han vivido bien y luego en la vejez hacen algo y la gente que tanto los admiraba, pues mira lo que ha hecho. O sea, se puede estropear la relación, o sea, la reputación mejor. Y entonces vamos en esta dirección para entender lo que está diciendo. Y luego dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. Ese pensamiento que si tuvieras que elegir, dice, ¿dónde quieres ir esta tarde? ¿Al tanatorio o a una fiesta? Dice, bueno, si no es una persona que conozco mucho, pues mira, yo prefiero ir a la fiesta. Pero dice, en la fiesta nadie está pensando en los temas profundos de la vida. Pero te prometo que en el tanatorio todo el mundo tiene cerca en su mente de qué va esta vida. Y mi vida, y por eso mucha gente evita ir a un sitio como un tanatorio, porque te obliga a pensar en temas que son muy importantes. Así que sí que es un capítulo muy interesante porque nos da esos choques, pero el pensamiento nos lleva a entender que realmente está hablando en serio, que necesitamos cosas que a veces no nos gustan mucho. Muy bien. ¿Algo más? Aquí, ¿alguien? Bien, pues vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias por la sabiduría de tu palabra, porque realmente cuando lo estudiamos notamos que así es como tenemos que vivir en este mundo. Queremos aprovechar bien esta vida que nos has dado y queremos realmente usar bien nuestras vidas para ti. Pido, Padre, que nos des este gozo que es nuestro en Cristo Jesús y que podamos vivir sabiamente, vivir bien en este mundo y así glorificarte con nuestras vidas. Damos gracias por ese tiempo que hemos pasado juntos en esta tarde y ahora ayúdanos en todo lo que tenemos esta tarde, mañana y el resto de esta semana. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. No, pero que le llamaba la atención.